El ciclo con esta charla para veterinarios. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y acá los voy a dejar con las que saben, son Aldana y María. Así que, bueno. Bueno, nada, como dijo Diego, gracias por la invitación, Diego, a la UNSADA. Gracias a BIOCHEMIQ que nos trae los sanguchitos y los regalos. Y nada, esta es la última charla que damos en relación a estos videos que se presentaron en el Congreso de enfermedades infecciosas de los equinos. Es la última charla porque se nos cae la plataforma. Por ahora, a fines de septiembre se cae la plataforma, era por un año, así que ya está, ya la exprimimos bastante y bueno, nada. Entonces, un poco para los que no escucharon las otras, en este congreso participan veterinarios de todo el mundo, veterinarios e investigadores de todo el mundo, se tocan temas de bacteriología, virología, parasitología y temas como de interés general, todo relacionado a enfermedades infecciosas de los equinos. En esta oportunidad, que iba a ser presencial en 2020, pero se pasó por motivos de la pandemia a 2021 en formato virtual, se presentaron 130 trabajos en formato de póster y de presentaciones orales y hubo 32 sesiones plenarias. Nosotros con el laboratorio del INTA Ceci presentó 3 trabajos, que fueron estos 3, y yo presenté 4 trabajos, que fueron estos, que ya algunos de los 7 los estuvimos viendo en las charlas anteriores. Y bueno, el tema que vamos a tocar hoy o que vamos a escuchar hoy es influenza equina. Como pueden ver, hay varios trabajos, pero no sé si recuerdan que para herpes 1 había muchos más. Yo ahora en estas 2 diapositivas listé todos los trabajos. Este que está en amarillito, en rojo, es el que presentó uno de los de Ceci. Y vamos a escuchar, si les parece, 3 presentaciones. 2 fueron correspondientes al Practitioner Day, que es el último día y que está más como dedicado o focalizado en los veterinarios, digamos, de campo. Y después una fue una presentación plenaria. Así que, bueno, esto después. Esperen un minuto. A ver. Bueno, pongo el primero, que es Richard Newton, el que va a hablar. No se le entiende demasiado, pero lo vamos comentando. Lo vamos comentando, si les parece. Sí. Me quedo acá y lo... ¿Se ve bien? A ver. Había que hacer, ¿cómo era? ¿Está el chico o no? ¿Se puede? Ahí. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Qué americano? Claro. I'm Richard Newton. I'm very grateful to the organisers for giving me the opportunity to jointly present to you today, Professor and Colin, on the topic of equine influenza surveillance. I'm going to give you my reflections on the importance of practitioners in this surveillance. First of all, I would like to acknowledge the support that my group, Equine Infectious Disease Surveillance, received from the British horse racing and breeding industries in the UK. I'm also grateful to the Horse Race Betting Levy Board for their long-term support of equine influenza surveillance, and to Bowling and Inglesheim for their support of our telltale tech alerts. So I want to start by really taking initially a historical perspective on practitioner surveillance, then reflect on a more recent example within the veterinary context, and then bring that back to equine influenza. I don't know if you know who this man is, but it's quite notable within the world of epidemiology. This is Dr. John Snow, who was a GP and a surgeon working in the Soho district of London. Dr. Snow was most notable really because he evidenced cholera as a waterborne disease before the actual cause of this was known. And he is now recognised as the father of epidemiology because of his recording of cases and working out that the pump, the water pump on Broad Street was the likely cause of the problem, and in intervening and removing the handle from that pump, he started to bring cholera under control in the 1850s.
A more recent veterinary example is something of an indulgence. This is a paper that was recently published this year and describes an outbreak of severe vomiting that was seen in dogs in the UK and was attributed to an enteric coronavirus. This is quite eloquent and diverse piece of work that drew on electronic health records from a large number of veterinary practices around the UK, which highlighted an increase above normal of this condition. It tracked down cases, it managed to isolate and look for the presence of pathogens, and it was able to show that there was a clonal canine coronavirus. So it was a multidisciplinary approach that enabled a rapid response to the described outbreak of gastrointestinal disease. What is actually most notable about this in the early part of the paper, if you look, was that this was all triggered because a primary care vet located in the northwest of England, where the research group were, saw an unusually high number of cases of black dog. So this was all triggered by a practitioner vet. Coming back to horses, thinking about equine flu, again we have, looking at the historic aspect, we have quite eloquent descriptions of this disease long before the infectious agent was ever recognised by William Gibson, who was a surgeon in London. These descriptions of a vehement, dry, pounding cough really reflect what we know flu to be in naive horses now. However, it was recognised that it wasn't often fatal, but it was very infectious, very catchy. And horses that they described as escaping distemper tended to be older animals, which would have been exposed but didn't go down with disease. Again, describing what we would now understand to be probably horses that were immune from natural exposure. So bringing that more to the modern world, we now deal with the H3N8 equine influenza virus. A relatively recent introduction as an equine pathogen, not recognised until 1963, led to major outbreaks of the pandemic in the 1960s, and that's when vaccines started to be introduced. But by late 1979, had been the cause of large-scale outbreaks still in racing, particularly in the UK. And after that, there was an inquiry and a conclusion drawn that mandatory vaccination should be introduced for racehorses in 3 countries of Great Britain, France and Ireland. And at that point, that's when really flu surveillance started across those countries. And it was that flu surveillance activity that has meant that we can track this virus from its first emergence in 1963, divergence into 2 lineages, subsequent sublineages evolving from that, such that we're now in a situation where 2 clades of the Florida sublineage have been described, and we're probably entering a period now where the Florida clade is the predominant strain that we see. Bueno, freno un poquito porque es como medio aburrido escucharlo, pero en realidad al principio habla primero digamos, de cómo es importante desde el punto de vista del diagnóstico y de la epidemiología que los veterinarios hagan como esa surveillance, como ese monitoreo y esa observación clínica de los casos. Y arranca con los casos estos de perros que no tienen mucho que ver con equinos, con influenza equina, y después sigue con la parte de influenza equina y todas las descripciones que hubo de los primeros casos de influenza que eran de 1751 y lo que los veterinarios de campo describían al ver caballos con el cuadro clínico influenza. Entonces después, cuando pone este gráfico, bueno, habla de cuándo se comenzó con la vacunación, y hace hincapié otra vez en lo que sería la vigilancia epidemiológica que arranca, digamos, en los 90 y continúa hoy por hoy, y eso lo que, digamos, los beneficios que tiene, que es que se puede ir viendo cómo va evolucionando el virus en el mundo y cómo se va distribuyendo y las nuevas cepas que van apareciendo. No sé, María, ¿vos querés decirlo? Bueno, que fundamentalmente, aparte, importante para verlo, porque se van actualizando las vacunas, digamos. Si no, estaríamos con las mismas cepas de hace muchos años, y las cepas de las vacunas se van actualizando. Ahora las últimas son 2007, desde 2010 no se ha cambiado ninguna, porque
esta misma cerveñas hace que no sea necesario cambiarla. ¿De qué año data la primera vacunación de influenza? ¿Tenés idea? Creo que de los 70. De los 70, creo que 69. Ahí está marcado como Creo, 60. Sí, creo que en el 69 fue. Y la tecnología era el de pollo, lo hacían. Sí, casi la misma que ahora, como menos la que se usan acá. No ha cambiado demasiado. Bueno, del embrión de pollo pasaron a células, pero también hay vacunas modernas en otros lugares. Acá no, pero hay una vacuna que tiene un poxvirus de vector. Bueno, So I'm going to spend the remainder of this talk now just talking about flu surveillance and practitioner involvement. So the first question is, why do we do flu surveillance? Why do we bother? Well, like John Snow, we want to monitor the frequency and distribution of disease. We want to monitor the vaccine performance in protecting both horse health and equine events from the effects of this infection, because after all, that is why it was introduced along with mandatory vaccination. And on that note, in creating effectively a captive market because of mandatory vaccination, it's important to protect the people undertaking that to ensure that those vaccines continue to work. We need to remain vigilant for emerging strains coming from the evolution of the H3N8, and we also need to be on the lookout for novel subtypes which may come from cross-species transmission and for which we will not have vaccines available, and certainly not in the early parts of maybe subsequent pandemics. We need to provide data and viral strains for research, and these are really critical if those vaccines are going to be subsequently administered. So when we think of flu surveillance, we might think that this is something of a magical equine flu vaccine machine. And a lot of this, I'm sure Anne will cover in her talk. But any machine, we want to know what the output's going to be. Well, that's going to be hopefully effective and up-to-date vaccines that work well in the field. But that is reliant on information going in, and those are samples of data that ultimately will be submitted by equine practitioners. So really underlining the key role that equine practicing veterinary surgeons play in this whole process. And importantly, without this information going in at the top of the machine, it will soon stop working and we don't get those outputs that we really need. Bueno, y ahí como que hace más hincapié, como la charla esta estaba enfocada, la charla esta estaba enfocada a los veterinarios al día ese Practitioner Day, hace mucho hincapié en que es, digamos, el punto de partida para poder hacer la vigilancia epidemiológica son los veterinarios de campo, que son los que observan, digamos, a los que están todo el día con los caballos y ven la clínica, y que sin eso no se puede, como decía María, llegar a un resultado de tener cepas actualizadas y de tener los datos para ver si hay que actualizar la vacuna o no. That this is something of a magical equine flu vaccine machine. Ultimately, it will have been submitted by equine practitioners. So really underlining the key role that equine practicing veterinary surgeons play in this whole process. And importantly, without this information going in at the top of the machine, it will soon stop working and we don't get the result. So I'm now going to talk about circles. So I would just at this point apologise for this very much new take on flu surveillance activities, but that's the country that I tend to work in. But the underlying message has to be that wherever you are in the world, with the eye, practitioners are vital. They're a vital part of the team, remaining ahead of business. So this representation here is the circle of surveillance, and it starts with the case with clinical signs, which we hope will be recognised by the owner. They will do the responsible thing, call in a veterinary surgeon to examine and investigate what is going on. The vet will then obviously undergo dialogue with the owner. A decision will be made to take samples in order to better understand and advise what is the cause of
disease, and those samples are submitted to a laboratory. Now, we do realise that there is a bottleneck here, and often a block, where samples may not be submitted from those cases. And in order to assist with this, the Horse Race Veterinary Board has developed a surveillance scheme to encourage the submission of those samples to laboratories for confirmation. And what you see on the left here is the current submission form that we use to encourage vets to submit samples to complementary testing, which is conducted at Rochdale's laboratories now. So looking at that in a little bit more detail, what samples and what detection is actually going on. Well, obviously the swab sample is taken, submitted to the laboratory, that may be taking advantage of the award scheme. The laboratory will conduct RNA extraction and qPCR, and then that result, which is positive for the detected presence of viral RNA, will that be reported to the Sede as but we do need to bear in mind that that information may only be as good as the sample which was submitted. And we do encourage the use of long-handled swabs of reasonable size that not only are able to access any discharge at the end of the nose, they're able to also sample as far back as the parent and get a good sample that will detect the presence of virus if it is indeed present. We also can encounter issues with the quality of samples received by laboratories, and we want to see a good size swab in an adequate but not overly amount of transport media. And what we don't want are very small samples in large volumes or tightly packed dry swabs into glass tubes. And finally on this slide, having PCR results is all very well, but that needs to translate into further work which is conducted either by the reference laboratories or by specialist laboratories such as the one now based at Cambridge University, supported by the Veterinary Board. They will try and culture the virus, they may sequence directly from it, but at that point we will learn more about the virus and we'll cover this in more detail. What is also very... Y ese era todo el camino que es básicamente lo que hacemos nosotros también en el laboratorio. O sea, se toma la muestra del caso clínico, se hace la extracción, o sea, lo primero que hacemos nosotros también es hacer una PCR en tiempo real, entonces se hace la extracción, se larga la PCR, si el resultado da positivo, se intenta también hacer la inoculación en huevo y hacer otra PCR para levantar el fragmento de la hemaglutinina y de la neuraminidasa para poder secuenciar y ver ante qué cepa estamos, y eso, digamos, se hace la denuncia correspondiente a SENASA, que cuando fueron los casos de influenza que tuvimos, y el Equine Infectious Disease Surveillance que él menciona y el Animal Health Trust, ellos también todos los años mandan para que nosotros hagamos actualizaciones de no solo de influenza, sino de todas las enfermedades. Entonces nosotros reportamos a ellos y ellos les sirve también como base de datos. Obviamente si es enfermedad de denuncia obligatoria, ya SENASA se encarga de denunciar a la OIE, que era también, digamos, que no es más la OIE, es la ONSA, pero bueno, se encarga SENASA ya de denunciar, cosa de que esté todo, digamos, la información disponible en el mundo. Acá el gran aporte, o podríamos decir, lo que más rescatamos acá es que involucra más al veterinario privado en el juego. Claro. Digamos, es fundamental que lo que ocurre en el campo es como el punto de partida. Tener información para que llegue al laboratorio. Exactamente. Y a todo el sistema de vigilancia internacional. Sí. Vamos a seguir el camino. Sí, es como el punto de partida. Que sin el veterinario no. Digamos, sin el veterinario. Este no es un problema de SENASA o de un laboratorio de diagnóstico, es un problema de conjunto. Exacto. Sería el gran enfoque de este muchacho. ¿Salió con muerte el pibe, María? Sí, fue novio mío. Very important is collecting additional information around the outbreak, around the case. And this example here is where we have a dedicated room for collecting such information from veterinary surgeons. I really commend vets that are submitting samples. It is great help both to the diagnostic laboratory but downstream to
others that may make use of this information and samples, to take the time to complete these forms as completely as possible. This is really valuable information. So, for a case, understanding the signalement, what are the details clinically of how the horse was affected, what diagnostic tests have been run on this, what are the timings, what's the vaccination status of that animal. And in this form, we have a bottom section that really is dedicated to more information about the premises where the horse is residing. So, the type of premises, type of housing, the biosecurity measures being taken, any recent movements on or off premises. Eso es lo que nosotros generalmente preguntamos cuando llaman al laboratorio. Es más una gestión de información. This is highly valuable information, and in accompanying samples, we really do commend to support. So going back to the circle of surveillance, I really want to spend the rest of this presentation now concentrating on what happens once we have that diagnosis. And what we're really talking about is the need to keep vets and indeed owners engaged with this whole process so that they feel that they are contributing to this important work. And in the UK and this wider field, we do have to do this in a number of ways. We have means of issuing alerts, which we try and do as real time as possible. So, for example, the International Collating Centre that we run, we issue interim reports that will include equine influenza across a range of different diseases. We also, working with Bowen and Ringelheim, have a text alert system where we can alert veterinary surgeons and professional horse keepers about equine influenza that is occurring, and these will contain those embedded links linking into the ICC reports that we issue. We will also undertake ad hoc updates to the vet groups to bring them up to speed as quickly as possible. We also maintain some searchable resources, the EquiFluNet website, the International Collating Centre website, which is searchable for the occurrence of disease information which we may have across the globe. And we also produce summaries, so the quarterly death surveillance report will have updates on influenza and will include summaries of international disease occurrences as well. So the International Collating Centre has been going a long time, it's adapted over the years, and now we monitor a lot of online resources in different countries which are issuing information on the occurrence of equine infectious diseases. We have contacts in some countries in helping provide us with that information as well, and we monitor things like the World Organization as well. So we will monitor that on an almost daily basis. We will issue to subscribers by email a summary of what's been going on, and this may be multiple diseases in multiple countries. And in this example here, going back to May of this year, we issued a report around influenza being diagnosed in County Essex in the United Kingdom. If you click on that embedded link in that email, that will pop up with some information and a map highlighting where this is. We use text in order to do this because the information can be quite varied depending on the source, but we try and pack in as much information as we can, giving people a feel for what is going on, what types of animals are affected. El International Collating Center recoge la información de todas esas entidades que le envían, e incluso el interim report que mandan 4 veces por año, por ejemplo, a nosotros nos mandan y tenemos que reportar reportamos las enfermedades o los casos de brotes que hayan surgido acá en el país, y en general son países de Europa que son los que reportan. Nosotros acá en Argentina no hay ningún sistema de recolección de datos como el que tienen ellos en Argentina o en América. Entonces, bueno, nosotros reportamos y ellos tienen ahora esta página en donde uno va entrando y van apareciendo como los distintos brotes, como aparece acá en el cuadro, con las distintas enfermedades, no sé, Estados Unidos, Francia, y uno hace clic ahí y les aparece como todo el detalle del caso, que en realidad es lo mismo que vuelca cada laboratorio cuando informa en cada uno de esos quarters. Una preguntita, Aldana, de Saname. Los reportes
que se hacen desde el laboratorio pasan por autorización de SENASA, previamente se les informa. Sí, se reporta, o sea, por ejemplo, digamos, ¿SENASA autoriza ese reporte al sistema este? No. No. Pero la realidad es que, por ejemplo, los brotes de influenza se reportan a SENASA y después cuando llega, esto no es que se reporta automáticamente, vienen 4 veces por año. Y en general para cuando llega, ya el brote ya pasó y vos informás el brote con cierto delay. Pero, por ejemplo, el rotavirus no se reporta a SENASA y si es un brote grande, nosotros acá lo volcamos. De todos modos, digamos, nosotros tenemos un igual sistema. Esto es como un sistema de amigos, el sistema de amigos y el otro es un sistema oficial. El SENASA reporta a la ONSA, a la OIE. Y esto no es la OIE, digamos. Es un círculo de veterinarios de caballo. Por eso yo decía, nosotros reportamos a SENASA lo que es denuncia obligatoria y SENASA se ocupa de reportar a la OIE porque es... No, está claro, SENASA forma parte del sistema de la OIE. Sí. Sin duda, Y nosotros... También que hay enfermedades de declaración por eso. enfermedades... Y nosotros a su vez, todos los años, reportamos a SENASA los casos de enfermedad que no son de denuncia obligatoria, porque es parte, digamos, de... importante es tener a SENASA como un socio en este juego y no el día de mañana como un árbitro que te diga por qué hablaste de tal cosa. No, a ver María, corregime, ¿no? Sí, pero son como dos circuitos diferentes, digamos. Por ejemplo, acá en los casos de anemia y todo eso ni lo reportamos porque tendríamos que estar comunicando todos los días los casos de anemia. O sea, yo lo veo como que queremos pertenecer, pero tampoco queremos chismosearle a todo el mundo que acá hay anemia galopante. Entonces, porque ellos también tienen un... sí, pero bueno, que por las dudas, para no herir susceptibilidades, se hace ese reporte que 4 veces por año se completa, conocer, que bueno. Uno de las medidas es piensa que se puede ocultar información en el mundo, y prácticamente ya hoy en día es medio complicado. Bueno, en alguna época no se hizo. Como nosotros no hacemos. Pero primero que ocurre, SENASA tampoco lo porque no tiene, o sea, la anemia para el mundo es endémica en todo el mundo. O sea, hay circuitos o establecimientos o regiones donde la anemia está controlada, el mismo Estados Unidos, pero Estados Unidos, por ejemplo, nosotros a veces vemos que reporta anemia a este centro. Bueno, ni hablar si sucede en Europa, Irlanda, todo eso que ahí está súper controlada, también lo reportan. Pero nosotros no, porque primero que tampoco es de información de nuestro laboratorio, así que no vamos a estar contando lo que no estamos haciendo. No, yo creo que estamos hablando de lo macro, en términos de decir queremos un país medianamente serio o no, y está bien, como esto es una reunión de amigos, podemos charlar, digamos, para no ser tan aburrido estas cosas, pero yo ayer estaba en el grupo en jornadas CREA Rural, que decía que hay 7.000 personas hablando, y trajeron especialistas, digamos. Si vamos a decir que lo que se discutió ayer en todo el día es cómo los países juegan entre ellos a partir de generar capital relacional de confianza. Si vos hoy en día querés vender una semilla, o querés vender un producto, o querés exportar, o querés hacer algo en el mundo, si no te tienen confianza, es decir, que comenzás a quedar afuera. Y la confianza es compartir información. Eso si no ocultar nada raro. Porque aparte no tenemos nada raro por ocultar que la gente no lo sepa. Por eso, en el fondo es más un problema de desorden organizativo que de una política. Me da la sensación. Pero está bueno discutir esto, porque esto es gestión de información, básicamente. Es medio aburrida esta última parte. Si quieren. Si querés hacer una conclusión. We also operate the telltale text alert schemes by a phone ringer, and these texts will go out to subscribers, and the embedded links there will link directly to the same information that we put out on the international claimant. As I've said, we also will provide ad hoc updates to equine vets, and we do this through, for example, a Facebook page called Voices Equine. Have nearly 2,000 members, so we can get information out to them quite quickly. We also have a group called the Equine Veterinary Group,
UK that has almost just over 600 members. Again, we'll use this to disseminate information. Indeed, previously I did highlight this particular programme through that group as well. Also did that voices there as well. So, moving on, EquiFluNet is a website, a web resource that we maintain with information solely about influenza. It's very similar, it's the same information we use for our wide international collections. So if we click on the analysis for the UK, then we can search for given periods, for selected dates, run the analysis, and that will produce density maps of where equine influenza has been occurring within the UK. It will produce an outbreak curve, as you can see in this example, because it includes all of 2019, we have the dramatic epidemics that we saw in the UK in 2019. And with infections returning to a more typical endemic situation with the occasional diagnosis being made. If we click on the counties of interest, such as Essex, as I've done here, and scroll through, this is the last entry that we have, again we get that detail which was issued as part of the International Collecting Centre report. We can also do this globally. We can look at the information that we have available for flu outbreaks around the world. Again, we get a map highlighting where this has been. So in this situation, most notably, we see North America, Europe, but also some regions in Africa as well. The global outbreak curve, in this example, does really reflect, because of the large proportion of UK cases that contribute to these data, we see a very typical pattern with that trickle since the end of the epidemic, but pretty continuous H3N8 activity in different parts of the world, clearly an endemic infection. We also now have, for the group, the Equine Infectious Disease Surveillance Group, we have a dedicated website, and on this we're able to access all of the different activities that we have, initiatives, the ICC, EquiFluNet, but we also there on the left have surveillance reports which you can access. It's an initiative that we run on behalf of DEFRA in the UK in collaboration with the British Equine Vet Association. And these reports, again, are accessible as a larger archive, and some of these, such as this one from the third quarter of 2019, do include updates and summaries of situations about, in this example, the flu outbreak that was occurring not only in the UK but across Europe. And we have the great benefit that these reports are picked up and reported again in the record keeping to wider. And this was that same report reproduced as a surveillance report in the records. So, thank you very much for listening. I hope that's been of interest, and I'll be very happy to take any questions that you might have. And we've heard from Anne, so thank you. Bueno, nada, como es un poco lo que veníamos hablando, que hace mucho hincapié en esto de la vigilancia epidemiológica, de que la información viene del campo y que eso, como decía Fernando, es una gestión, lo que hacen es como una gestión de la información y hacen todos esos gráficos y tablas con los mapas con colores, que justo en ese donde marcaban todo el mundo que Argentina no estaba pintadita, era porque el periodo de tiempo fue de diciembre de 2019 hasta ahora, que nosotros no tuvimos ningún brote de influenza en ese periodo. Eso, no sé si vos, María, querés sumar algo. No, que digamos, cuando explicaste al principio de que estábamos hablando de este congreso se hizo en 2016 acá en Argentina, que fuimos sede y no sé, van a tener que pasar varios años porque nunca se repite la sede. Como dijo Aldana, iba a ser en Francia, pero se hizo virtual, que es este congreso, y ahora en 2023 o 24. 24 va a ser en Francia, en el lugar que estaba destinado, y que yo pertenecía al comité organizador anterior, pero ahí empecé en el 2012 y terminé con este congreso, y ahora, porque no podés estar tanto tiempo integrando el comité, y a mí también me venía bien porque es bastante trabajo, porque te tenés que reunir durante el año, programar y todo eso.
ahora es Aldana, que está representando a Argentina en ese comité. Y bueno, es importante porque en Latinoamérica somos los únicos que estamos. Como ven, Richard Newton es un epidemiólogo, es difícil entenderle, para mí es muy difícil entenderle porque ha retrabado, pero es el epidemiólogo de equinos más famoso del mundo, digamos. Él está con sede en Inglaterra, él estaba en el Animal Health Trust, que quedaba en Newmarket, pero con la pandemia, porque el Trust era un fondo de beneficencia, o sea, lo sostenían con beneficencia, y lo cerraron, así que básicamente se quedó sin laburo, pero bueno, haciendo estas cosas, creo que ahora está en la Universidad de Cambridge, y como él nombró a los que agradecía, hay subsidios internacionales que favorecen a que estos sistemas de información sigan existiendo. Realmente Richard Newton es el que ha sostenido este sistema desde hace años. Entonces supongo que tendrá de ahí un recurso económico para sobrevivir, porque bueno, cuando le pasó lo del Animal Health Trust, él lo contó en el grupo de los que estábamos trabajando, que se había quedado sin trabajo. Bueno, y otra cosa que quería decir es que nosotros también pertenecemos a este circuito de influenza que se reúne una vez por año en la ONSA, la OIE, en París. Ahora eso lo iba a decir en la otra, porque ahora habla Ann Cullinan, que le habíamos escuchado, a él también lo habíamos escuchado para herpes y a Ann también. Estas son de las presentaciones como más importantes que hubo de influenza y en el caso el encuentro que tuvimos la vez anterior para herpes. Y Ann habla un poco de lo que es el sistema de la OIE para Bueno, más allá del sistema que parece que está muy organizado hoy, una pregunta más de tipo virológica, digamos. Con toda esa información que han generado, ¿cuál es la conclusión en referencia a las cepas circulantes? Digamos, ¿se han tenido que ir actualizando mucho o hay como una estabilidad en las cepas vacunales? No, y María lo dijo, ahora hace unos cuantos años que no se actualizan las cepas, ahora Ann también lo va a decir. Nosotros, el brote que hubo en el 2018 y en la última reunión, que fue la de este año, a principios de la mitad de año, fue en julio, se estableció que no hay necesidad de cambiar la cepa. No hay ruptura de inmunidad por cepa emergente y en todo caso los brotes están más debido a falta de cobertura vacunal. No, debido a, digamos, viste cómo está Europa con influenza, o sea, hubo 2 o 3 años que era influenza todos los días. Pero los animales vacunados, las vacunas no son esterilizantes. Entonces, los animales vacunados igual se enferman, pero no se enferman con, digamos, de 7 a 8 días, sino que hacen 1 o 2 días de fiebre y listo. Digamos, la virus y todo de animales vacunados, y ellos están en la misma situación. Para los que no manejan el tema de influenza, la influenza es más un problema de eficacia de vacuna que de actualización de cepa. Sí, también si no hay cobertura, obviamente. Y cobertura se supone que si no hay ayuda de oferta de virus. Claro. O sea, si no hay cobertura vacunal. Hay población no vacunada. Pero la oferta es tan grande. En Uruguay hubo un brote de influenza en 2012, creo que fue, y se murió el caballo en una semana en el hipódromo. ¿Animales no vacunados? No vacunados, no se usaba ninguna vacuna y nunca vi caballos en esa situación. O sea, los 3 muertos que lo vi, más los que estaban todos afectados, que estaban con la cabeza así y así. Y acá nunca vimos una influenza de ese tipo. Acá. ¿El mal adulto o joven? Y en el campo es raro ver brotes, ¿no? En el campo. Solo si mueven caballos, alguna vez hemos visto que llevaron, no sé, 3 caballos de San Isidro y se llevó la infección al ara, pero es muy raro, muy raro. Pero los susceptibles son. En 1983 en Colón hubo un brote, las yeguas tosían y orinaban. Para que te diga lo que era, estaban tiradas. En el 83. 84, 83. Claro, está descrito, o sea, lo que nosotros no estábamos todavía en la escena, pero está descrito por la gente de la Fue muy fuerte porque. ¿Qué año fue? 83, 84, no me acuerdo bien. Pero no era. recuerdo, 86, 87. Trabajando en eso en el 90 y pico. 93. El primero que nosotros trabajamos fue el año 93. Pero sí me acuerdo, yo era chico, porque teníamos una manada de caballos mestizos, tipo polo. Cabello puro y lo tenemos mestizo.
esa época, viste, que sacaba una potraca tipo polvo y se vendía. Pero sí me acuerdo que por ahí agarraba bien porque tosían todos y no vacunaban nada. Y eran todos tosiendo, trataban de correr, tosiendo, y bueno, se pasaba. Autolimitante, capaz que era eso. Sí, sí, seguramente. capaz que era influenza. Incluso después tenían moco, Claro. mucho moco. Claro. Es un claro comportamiento de una enfermedad respiratoria, donde fíjate lo que nos está pasando con COVID, digamos, vacunas 4 o 5 veces, y sin embargo, viste, Claro. te lo terminan enganchando. Digamos. El tema es si tenés poca cobertura vacunada y animales por ahí con mucho movimiento, cosas. Pero a mí la pregunta que yo quería hacer era esta, digamos, si realmente, porque en influenza humana cada tanto aparece alguna cepa, pero en equino es como que está muy establecido. En equinos muta un aminoácido cada 4 años, y en el humano mudan 2 aminoácidos cada 2 años, uno por año. La especie de influenza de la especie equina tiene una conducta diferente al humano. Sí. Y además también en todos estos estudios que se hacen, ahora se identifica hasta dónde está el cambio de aminoácidos, porque el cambio de aminoácidos por ahí ha cambiado 6 o 7 aminoácidos. Sí, pero en lugares silenciosos. Para que está totalmente determinado en qué lugar de la hemoglutinina tiene que cambiar el aminoácido para que se recomiende, porque adaptar las cepas en los laboratorios que producen vacunas también es complicado. Entonces tienen que pedir autorización al SENASA, tienen que pasar una serie de pruebas. Entonces en esos somos, porque yo participo también de las decisiones ahí, bastante prudentes en el sentido de no estar recomendando que porque cambió un aminoácido en un lugar que no tiene ninguna importancia ya se pida que cambiemos. Y de hecho, por ejemplo, Sede no cambia la cepa, la tiene desde el 87. No la cambia, porque tiene que hacer toda la legal en Estados Unidos de nuevo. Bueno, pongo esta. ¿Quién viene? Ana es divertida. Ana Curina. Sede. Hello everybody, today I'm going to speak about the activities of the equine influenza OIE expert surveillance panel. Many thanks to Richard for that description of the role of practitioner in equine surveillance. And just to say that without clinicians collecting samples and submitting them to the laboratories, we wouldn't have global equine influenza surveillance. So many thanks to the organisers for inviting me to speak and to the sponsors for their support of this meeting. So equine influenza viruses are considered to be of avian origin, and it's also considered that there are many spillover events, but that only 2 lineages of influenza have persisted in horses, and these are H7N7 and H3N8. H7N7 is considered extinct. It hasn't been identified since around the 1970s. But H3N8, since its first isolation in Florida in 1963, has persisted and really has caused problems virtually all over the world. The only 2 countries with significant horse industries that have never reported an equine influenza outbreak are considered to be Iceland and New Zealand. So H3N8 is often referred to as the most important infectious disease of horses, of respiratory disease of horses. And this is primarily because it's highly contagious and its spread in naive populations is absolutely explosive. It's not necessarily related to the incidence of fatalities, but to the disruption of the horse industry due to the highly contagious nature and the necessity to cancel equestrian activities, major events, sales, etc. Huge economic loss. And it's exacerbated by the fact that we have a highly mobile equine population, so that a vaccinated, subclinically infected horse that is shedding virus can within 24 hours move virus from one continent to another. So vaccines
vaccine efficacy is of primary importance in controlling this condition, not only preventing incursions to naive populations. If we take a country like Australia, where the first incursion resulted in costs of over $1 billion Australian dollars to eradicate the disease. In Australia, they don't permit vaccination of their indigenous population, except under very limited circumstances. But the efficacy of vaccines is really important here because they have quarantine and they require vaccination of imported horses. Similarly, many countries don't have endemic equine influenza, but they have suffered occasional incursions. They also require vaccination of imports, and many of them vaccinate their indigenous population to minimise the effect and the economic loss when they do have an incursion. And then we have endemic countries where with partial immunity due to natural exposure, but also where there's widespread vaccination of horses to control the disease. Then, as Richard referred to, we have, of course, mandatory vaccination of highly mobile horses. The competition horses are required to be vaccinated under the FEI rules every 6 months, and then the horse racing authorities have varying vaccination requirements, but the majority of them require influenza vaccination. So in terms of surveillance, the primary driver for surveillance was originally and still is the assessment of vaccine efficacy and the identification of the requirement to update vaccines. And the history of this was that in 1979 there was a major outbreak of equine influenza in Europe. It necessitated the cancellation of race meetings. And after that, the racing authorities in the United Kingdom, France and Ireland introduced mandatory vaccination for racehorses, and this was quickly followed by the FEI introducing mandatory vaccination for competition horses. And everything went well for about a decade. There were no major outbreaks of influenza, and then in 1989 there was a major epidemic, and this affected well-vaccinated horses. So virus characterization demonstrated then that the virus had diverged considerably from the viruses that were taken in the vaccines, and it was reckoned that a formal surveillance program needed to be introduced, somewhat similar to that exists for human influenza. And this led in 1995 to the formation of the Expert Surveillance Panel for Equine Influenza under the auspices of the OIE, or the World Organization for Animal Health. Now, just to say that there are other drivers for surveillance as well as vaccine efficacy, the constant surveillance of equine influenza allows us to have a rapid alert system, and it preserves us in many ways from a lot of economic loss, in that if countries are aware of the viruses that are circulating, it allows people in those countries to recommend extra vaccination of horses, and this minimises the damage. It also, another driver for equine influenza surveillance is the detection of new viruses. Again, spillover events from birds, such as occurred in Chile in the late 1980s, and then more recently with the highly pathogenic avian influenza H5N1 in donkeys in Egypt. Thankfully, neither of these persisted. It also helps to keep abreast of cross-species transmission, and we are aware that equine influenza viruses occasionally occur in pigs,
and that equine influenza viruses have successfully crossed the species barrier into dogs, with major outbreaks in greyhounds and in shelters in the United States that led to the development of a vaccine for use in dogs against what is basically equine influenza. And I suppose that one of the major dangers is with a species like pig, that if you get a simultaneous infection with swine influenza virus and equine influenza virus, that you could get reassortment of these viruses with pandemic potential. So the expert surveillance panel meets annually. At present, we meet by Zoom, and the panel is composed of the reference laboratories, of which currently there are 3, in 3 different continents. So one in the USA, in Kentucky, another in Japan, and one here in Ireland. Participants also come from other laboratories worldwide that are engaged in monitoring equine influenza, and this includes representatives from China, Argentina, India, Nigeria, France, and other countries. WHO influenza experts also attend the ESP annually, and they're very helpful to us because they bring a wealth of experience from the updating of human influenza vaccines. So we review influenza activity and share our findings on the virus strains that we have detected and isolated in our countries. And based on this, we make recommendations for vaccine composition, and these recommendations are published each year in the Aubaín bulletin, and they're available on the Aubaín website. Bueno, ese es el panel de expertos que mencionaba María, al que pertenece, digamos, el que pertenece a la OIE y todos los años se reúne para hacer esta vigilancia de las cepas de influenza. So the criteria for updating vaccines, the first is genetic analysis, and we sequence the hemagglutinin gene, and the hemagglutinin molecule is on the envelope of the influenza virus, and it interacts with the receptors on the host cell. So antibodies against the hemagglutinin correlate with protection, and with quite simple assays in the laboratory, we can determine whether a horse is protected against equine influenza or not. So mutations to the hemagglutinin have a major impact on vaccine efficacy. Now, the other glycoprotein that's present on the envelope of the influenza virus is the neuraminidase. So in recent years, we have also sequenced the neuraminidase gene, and more we're moving towards whole genome sequencing in an effort to understand these viruses better. Now, we also share information in relation to field infection, and we're particularly interested in well-vaccinated horses and in any information that the participants have on vaccination breakdown, on the products used, the viruses contained within them, and on how often that horse has been vaccinated, and how long it was since the last booster dose. Antigenic analysis is of primary importance, and the antigenicity studies are performed with ferret antisera, specific antisera generated in ferrets against the various virus strains, and by neutralization assays with specific horse sera. We're constantly trying to improve our techniques, and antigenic cartography is used to visualize the result of the antigenic analysis, and reverse genetics is being used to study the viruses antigenically, and also to develop vaccines that could be more readily updated than conventional vaccines. So as Richard said,
back in the late 80s, early 90s, these H3N viruses of horses diverged into what was known as Eurasian and American lineages. The American lineage subsequently diverged into sublineages, of which the one that prevailed was the Florida sublineage, and that has subsequently diverged into two clades, clade 1 and clade 2. And these are the viruses that we have been dealing with now for many years. The clade 1 viruses are prevalent in the United States, but they have caused incursions in South Africa in 2003, Japan and Australia in 2007. That was the first incursion into Australia. Europe in 2009, 2010 had outbreaks linked to clade 1 virus, not particularly virulent. And after that, we've had sporadic incidences of clade 1 up to 2018. It has been co-circulating with the clade 2 viruses, but only sporadic incidences. South America, there was a major outbreak of clade 1 virus in 2012, and in Malaysia in 2015, an outbreak there necessitated the cancellation of race meetings. Clade 2 has been prevalent in Europe up to 2018, but has also occurred in Asia, in Mongolia, China and India, and also in Turkey in 2012. So the OIE recommendations from 2010 to 2021 have been based on these findings, that there's no need to include an H7N7 virus as it's extinct. Similarly, no need to include a virus from the Eurasian lineage, but that the vaccine should have a representative from each of the Florida sublineage clades. So a clade 1 representative and a clade 2 representative. And nowadays, there are updated vaccines available all over the world, some made by the multinational vaccine companies and others made by national vaccine companies. So in 2018, 2019, in the USA, where clade 1 is endemic, there was increased activity across all states and throughout the year. In South America, in January in 2018, clade 1 equine influenza was confirmed in Chile. And then in spring of that year, Argentina confirmed cases at the Andean crossing centers. Subsequently, they had outbreaks in race courses, polo horses, and jumping clubs. Many vaccinated and older horses were affected, and they reported that it was a more severe clinical picture than they had observed with the clade 1 virus in 2012. There were widespread outbreaks in Colombia, Uruguay, Ecuador, and other South American countries, many necessitating cancellation of race meetings and the imposition of movement restrictions. In Africa, there was an extensive outbreak in Nigeria in late 2018. Again, it was caused by a clade 1 virus. It was primarily donkeys, with up to 25% fatalities in that species. There were extensive outbreaks in Mali, Niger, Sudan, and Senegal, and other African countries. Asia was a different picture. India, no cases. Japan, no cases. They haven't had any equine influenza since a clade 1 outbreak in slaughter horses in quarantine. The slaughter horses came from Canada in 2017. China reported several outbreaks with a high prevalence in donkeys, but these were due to a clade 2 virus. However, in Europe, there was a significant increase in equine influenza activity that was first reported in late 2018 in France. But this was followed throughout 2019 by multiple outbreaks in Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, the United Kingdom, and Sweden,
also confirmed in Belgium and Denmark, all due to clade 1 virus. And for the first time in many years in Europe, people were reporting classical clinical signs of influenza, pyrexia, lots of coughing, lethargy, inhabitants, and copious nasal discharge. All sectors were affected. Leisure horses, show jumpers, race horses, polo horses, hunters, truckers, and breeding stock. However, it was primarily in unvaccinated horses. However, outbreaks in horses vaccinated with all available vaccines, including those with clade 1 virus, were reported. But vaccinated horses were much less severely affected than unvaccinated horses. So there wasn't complete protection offered by the vaccines, but there was a good level of partial protection. So this was our first clade 1 outbreak in Europe, major outbreak in Europe since 2009-2010, and it was extensive. The virus was very similar to clade 1 viruses in the United States and also similar to the clade 1 viruses in Africa and in South America. We examined these viruses with specific ferret and horse antiserum, and we found that the antiserum against the vaccine strains that are recommended by the Aubaín, the clade 1 vaccine strain, South Africa, or Ohio 03, demonstrated significant activity against those clade 1 viruses circulating in 2018 and 2019. And based on these antigenicity studies, both immunization and fission and ferret with ferret antiserum and neutralization with horse antiserum, we decided that there was no justification to change the vaccine recommendations. However, of course, for many people, this has left them questioning really about the incidence of equine influenza in vaccinated horses. And we ourselves are still considering this. If there isn't a major antigenic change there, is it due to increased transmissibility of these viruses? So in 2020, clade 1 outbreaks were again reported extensively in the United States, where clade 1 virus is endemic. In Europe, sporadic outbreaks of clade 1 virus, primarily in unvaccinated horses, were reported, but it was not as extensive as it had been in 2018, 2019. What is interesting is that the clade 1 virus appears to have displaced clade 2. In Argentina, India, Nigeria, Japan, and many other countries, no influenza activity was reported in 2020. And in China, there was some clade 2 activity. So I've run out of time. Thank you very much for listening to me. I'd like to acknowledge all the participants at the expert surveillance panel who generously share their data every year. Here in Ireland, I want to acknowledge Dr. Marie Garvey and members of the virology unit at the Irish Equine Centre for all their hard work, and the Department of Agriculture for funding the Aubaín reference laboratory here. So thank you, and I'm more happy to take any of your questions. Aldana, la tercera charla tiene algún interés particular, ¿es la de Cecilia o cuál habías pensado? No, es la de Janet Dalí. ¿Y qué tiene más de lo Habla más de vacunas y que digamos, como la evolución de la vacuna y de las cepas y cómo fue cambiando. Si no podemos hacer un pequeño summary acá y lo cerramos. Es más mejor. Porque sí, no, yo lo que quiero comentar,
es que nosotros participamos de esto, como ustedes seguramente participarán de otros eventos internacionales, y lo que nos damos cuenta es que hay pocas novedades, digamos. O sea, pasaron 4 años en Argentina, en el 2016, tenemos este en el 2021, y que los problemas que existen en enfermedades infecciosas siguen sin resolverse, digamos. Por ejemplo, en los casos neurológicos de herpes, que hay gente estudiando, pero bueno, también ustedes se pueden imaginar que trabajar, por ejemplo, en la patogenia del herpes con el asunto del neurológico, más la vacunación y todo eso, es como un imposible económicamente, porque aún los caballos que se infectan, por ejemplo, de 10 caballos que uno infecta, uno solo hace el síndrome neurológico. Entonces, bueno, es muy complejo. Hay alguna gente en Cornell, hay alguna gente que está explorando eso. Pero después de esto de influenza, de los clados, todo eso es. Nosotros no hay nada, no aprendemos nada. O sea, de algo viral no aprendemos nada. No, yo lo que yo quería decir, sí, perdón. ¿Qué pasa con las vacunas de ARN contra influenza, ¿no? Que había, que hay? Y la única que está comercialmente novedosa es una que es un poxvirus, que es un canary poxvirus, que se usa en Europa, que es de Beringer, muy aceptada. Dicen que es muy buena, pero también escuchaste que en el brote de 18 y 19 en Europa hubo influenza en vacunados y no vacunados. Pero, ya les digo, no es lo mismo un animal vacunado que un animal no vacunado. No es que nosotros lo que también hacemos hincapié es que vacunar sirve porque no es el mismo brote. Nosotros en el 2018, que se produjo el brote en San Isidro, había carreras que tenían, no sé, 12 caballos y quedaron 3 en la carrera, o sea, se bajaba. Pero de todas maneras era 1 o 2 días de fiebre, no era ni moco, o sea, un poco de tos, pero era muy leve. Yo te voy a separar a la carrera, no separar. 80 y pico. No, sin separar. Yo te quiero, ya que estamos, vamos a hacerlo más divertido, esto de decir más una reunión de... Desde que yo empecé a trabajar en vacunas en el año 80, con el doctor Benson, en las cosas, es decir, las plataformas de vacuna, cuando vos decís salto de una activada a una inactivada, a una vectorizada, a una de ARN o ADN, si la enfermedad tiene una conducta determinada, por más que cambies de brote, yo no he visto cambios por plataforma que hayan resuelto una vacunación pobre en alguna enfermedad. Si vos me decís, y fíjate lo que nos está pasando con COVID. Con COVID usamos una activada, vectorizada y ARN. Igual tenés que dar 4 o 5 dosis. Igual la digamos, de la activada, la que era la de China. No, pero digamos, a ver, la plataforma, alguna puede mejorar un poco que otra. En medicina veterinaria, si vos vas a las aves, está lleno de vacunas atenuadas. Vas a los bovinos, está lleno de vacunas muertas. Vas a los equinos, hay de todo. Pero digamos, para mí influenza no es un problema de si la plataforma es un vector, es un virus inactivado, o es un virus, o una vacuna génica. El problema es la enfermedad. Claro, porque vos imagínate que con estas vacunas que hay, incluso las modernas que es esta del poxvirus, vos estás produciendo inmunidad humoral, pero a su vez los anticuerpos andan por el plasma sanguíneo. Y digamos, el virus infecta por el epitelio respiratorio y prácticamente se limita al epitelio respiratorio. Se habla que las inmunoglobulinas se reubican, digamos, también pero bueno, las enfermedades tienen sus rebusques para sortear la inmunidad que va a producir con ese tipo de vacunas. Y otra cosa que pasa con las plataformas modernas, en el caso de caballos, es que la población mundial de caballos que se vacunan es muy chica y las empresas no quieren invertir. No quieren invertir. No es un no pueden invertir porque había pérdida, pero eso de los clústeres, por ejemplo, para mí, puede llevar a una confusión, porque también vos decís, sí, porque vos tenés tecnología molecular para ver si cambió un aminoácido, entonces cambiar de clúster. Ahora, eso en relación a
protección cruzada. ¿Hay trabajo hecho como para decir que realmente va a romper la inmunidad porque está circulando el clúster 1 o el clúster 2? Eso no. Entonces, Igual hay una cartografía antigénica. bueno, no, ya está bien, pero digamos, en la práctica veterinaria, es decir, esa información parece ser como a nosotros nos funciona, acá se descubre el grupo 1 y en China el grupo 2, parece como que son dos virus muy diferentes. No son virus muy diferentes. No, pero suponete las cepas circulantes en el 80 y pico tienen como 12 aminoácidos diferentes. Pero sigue manteniendo una cepa de referencia, la vacuna sin cambiar la cepa. Bueno, ¿Qué grado de actualización? ¿A cuántos aminoácidos vos necesitas requerir un cambio de cepa? Está estudiado. Se sabe en qué posición se está estudiado por cartografía antigénica. Bueno, no, está estudiado la forma. No me bajes esa. No, está bien. Yo te digo, en el fondo vos derivás, pero si hay una enfermedad que se estudió muchísimo, como en el caso de la aftosa, que se estudió muchísimo, están las pruebas de protección cruzada para saber realmente si esos niveles de diferencia hacen que haya una ruptura de inmunidad en una población 100% vacunada. Es decir, en el caso de influenza, viste. Bueno, los humanos se adaptan de un verano de Estados Unidos a un invierno. De otra especie con otra característica de la enfermedad. Fíjate que el H7 en el 7 desapareció del planeta. Y un vivo equino. Bueno, pero digamos, el efecto simplemente es un ejercicio, nada más. Nadie acá tiene la hora de la verdad, pero me refiero que está bueno estar. Lo importante acá me parece que es reportar casos y así tener programas sanitarios correctos con vacunaciones más allá de la duda que pueda generar. Y si aparece una cepa, saber que hay una capacidad de detectarlo. Además, todos estos grupos de científicos, como quieran llamarlo, también ayuda a que uno esté preparado, digamos. Que haya alerta. En Uruguay, Que haya servicios veterinarios capacitados. Nosotros que mantengamos el diagnóstico actualizado, porque nosotros cuando en el 93 con Fernando tuvimos una semana para diagnosticar influenza. Y ahora viene el hisopado del hipódromo y las chicas a las 2 horas tienen resultados. Y eso es nada más que bueno, de ir a un laboratorio, al otro, de escuchar, de hacer estas cosas, y uno se va como pasa en cualquier área, ¿no? Sí, lo ideal sería, como pasa ahora, que vas a la farmacia a comprar para ver si tenés COVID o no, y tener un kit muy sencillo, económico, rápido, etc. y disponible como lo bueno, están los kits sí, de influenza, no están acá, claro, sí. Y otra cosa otra conclusión después de este congreso es que grupos estudiando algo interesante de anemia infecciosa equina en el mundo no hay ninguno. No hay ninguno. O sea, el COVID se vino para quedarse, el INSA cuanto mucho, pero no nos movemos de eso, digamos, de detectar y matar, o detectar y yo ahora justo estoy haciendo un plan sanitario en Paraguay y acabo de hacer la propuesta para anemia y no es matar, es que se vayan a un lugar donde no se puede, tenemos que matar, no sé, el 80% de la población. Entonces, la idea es que los caballos infectados se vayan a zonas infectadas. No, y volviendo al congreso que decías, que en este congreso, como decía María, no hubo presentaciones, digamos. Si ustedes veían la cantidad de presentaciones que había con respecto a herpes 1 y influenza, de anemia había, no sé, 10. Pero 10 que eran el 10 que eran, claro, que eran buscar la proteína de no sé qué. Claro, anemia. Bueno, pero no había. No se hace nada. No. Y es la que más preocupa. Pero es lo que dice María, no hay grupos trabajando en anemia en el mundo. Esa es la que perdés todo, porque tenga que mandar a un lugar con anemia, lo tenga que matar, perdiste todo. Sí. No, te agarra la temporada ahora te agarra la temporada una denuncia de anemia y te abre la temporada de toneladas y vos y te dedicas a los hijos padrinos dando servicio. Esa es la enfermedad sin duda primera. Pero bueno, la verdad es que había un grupo en Lexington que era Isel, que no sé si no se murió, pero estaba muy mal. No, yo la última vez que lo vi no podía ni hablar. Seguramente todo no va a pasar. Pero él seguía yendo al Drag Center y estaba viejísimo.
Y después estaba Frank Cook, que es el amigo de Teótimo, que se jubiló, un tipo... ¿Cuál era el que quería impulsar la vacuna? No, pero él no quería, no, probaron varias vacunas los chinos, creo que Ah, sí. Los chinos le pensaron a probar. Me parece lo mismo que SIDA, ¿no? Es violento. Claro, ahora justo está saliendo una vacuna que no sé, está en la fase 3 o algo así para SIDA, y es probable que eso despierte, eche alguna luz sobre alguna posibilidad de vacuna para influenza. Nosotros con Mariano, que no sé si se acuerdan, Mariano Carosino, que ahora está en Luisiana, siempre estamos, como él lee mucho, qué sé yo, le digo, Mariano, tenés que hacer alguna propuesta en anemia. Pero bueno, ahora no. En anemia, si no te voy a pensar la propuesta. Sin duda, es decir, en leucosis bovina que mostró el retro, la propuesta de Karina es toma un tamo, los tamos tienen, 100% de los tamos tienen animales positivos y 80% están infectados. Adulto, vaca adulta, ¿qué hace? Cerrar tamo, eliminar, no, convivir. Pero ¿qué puede hacer? La propuesta es una cepa atenuada, para llamarlo así, inocular a los animales lo más jóvenes posible dentro del rodeo, a medida que van naciendo, vacunar, infectar. También tenemos que hacer un proceso de variolización. Infectar los animales y va desplazando en el tiempo la mortalidad. Con un método de diagnóstico que vos te permite diferenciar qué animal está infectado con la cepa que no te produce los tumores, digamos, y la cepa que produce tumores. Cuando vos llegás a un 10%, que vos con un test podés decir, tengo un 10% de animales que están con la cepa aguantada. Elimino esos animales, me quedo solamente con la cepa, digamos, no patógena, para dar una identificación, porque en el fondo de lo que está generando una infección, una cosa que llama la atención. Y sacar la infección, digamos, sacar el proceso ese de variolización y de vacunación. Los animales jóvenes no se van a infectar, la cepa de toxicidad no infecta a los jóvenes, no se transmite. Entonces, con un tiempo termina teniendo todo negativo. Ahora, en el equino, vos tendrías que tener, no es en el equino una población que está dentro de un corral, digamos, tiene animales por todos lados, pero sería una forma de desplazar la cepa. Bueno, es lo que hicieron los chinos. Los chinos lo hicieron hace 40 años. Pues si vos infectaron con una cepa atenuada y en un momento dejaron de infectar. Es como que la enfermedad se corrió, se infectaron los que se tenían que infectar y luego dejaron de vacunar. Hay que tener la ventaja que el que voy a infectar, quien sea no te lo transmitan, porque la ventaja de la leucosis, la estrategia de Karina, es que no se transmite el virus, vamos a llamarle vacunal. Entonces de esa manera vos desplazás al otro, le ganás, que te infecte, se lo ganás, y después quiero limpiarlo. Está avanzada con ese proyecto ahora. Sí. En Equino no es como tener una manada para llevar el frigorífico y engordar Equino. Vos Equino lo tenés por todos lados. ¿Cómo hacer para son mucho más cortos? Mucho de compañía. Tendría que estar infectando todos los potrillos en una zona muy endémica con una cepa de esta característica y sacar la cepa endémica de una región. Es muy difícil. Yo creo que con anemia, aparte no hay gente estudiando el tema, o sea que si no te encontramos con una masa crítica que genere nueva información. ¿Sí? Bueno, avanza la enfermedad y no avanza el conocimiento. No, y que después no es un problema para los países, no es un problema para Estados Unidos, porque la población que ellos quieren tener protegida la tienen protegida, la de los caballos de valor, California, Nueva York, Kentucky, ellos lo tienen en determinados nichos, y en Europa, bueno, en Italia es un problema, pero viste que los italianos, no sé, medio que empezaron un plan de erradicación y que yo, pero se quedó ahí, pero después en Irlanda no hay, en Australia, que son los países que tienen plata para hacer investigaciones de las enfermedades. Entonces, o han hecho medidas de bioseguridad molecular, porque también es esa, no es una enfermedad que se transmite fácilmente, anemia. Se transmite fácilmente si no deja los caballos infectados a 2 metros, porque tenés que ver cuánto dejan más el tábano, pues miles de cosas, digamos. No es tan fácil. Lo más fácil para mí es transmitirla de forma biológica, la única forma más fácil. Y que no hay control. La forma fácil
saliste porque no hay control. Vos tenés acá la fiesta de la tradición, tenés 5.000 caballos sin control. Bueno, ¿vamos cerrando? Sí, yo como para cerrar, volviendo a influenza, ¿no? Como para cerrar, nada más que si quieren escuchar, que va a durar un rato, pero no lo vamos a ver ahora, está la presentación que dio Ceci cuando fue el Ateneo en el hipódromo de San Isidro, que está en YouTube, y en realidad lo que a nosotros como que nos llama la atención es que Argentina tiene como periodos, por ejemplo, el último brote fue 2018, estamos en 2022, el anterior había sido 2012, es como que hace periodos de 4 o 6 años entre brote y brote. El anterior al 2012 había sido 2007, ¿no? Y anterior a 2007 creo que el del 90 y pico, 95. Eso no se da en ningún lugar del mundo. O sea, en Europa más o menos, pero hay siempre, en Estados Unidos más o menos, pero hay siempre. Y acá nosotros, digamos, creo que nos enteraríamos si hubiera así brotecitos de influenza. No, porque la realidad es que muestreamos, o sea, por año se muestrean, no sé, 100, 150 caballos que son de casos clínicos por ahí, no es todo población de hipódromo, o sea, no todo deportivo, pero entre hipódromo, HARAS se muestrean 100, 150 caballos por año con clínica compatible con influenza, y a su vez tenemos más o menos, depende del año, ¿no? Pero este año vamos como 250 a 300 hisopados de caballos sin signos clínicos que viajan al exterior y que les piden como requisito preexportación, y en esos caballos tampoco hay. Entonces, la pregunta es la que nos hicimos alguna vez siempre: ¿dónde está el periodista con Doble Ramos? La brasileña que se la tesis con nosotros, ¿dónde está y las veces que hubo brotes, o sea, en el 2000, los que yo me acuerdo más, 2018, o sea, el primer caso que hubo acá fue en marzo en Mendoza, acá en Argentina, y ya veníamos con la data de que en enero, en el año, o sea, 2017, había sido en Chile. O sea, en enero 2018 en Chile, y en marzo apareció en Mendoza, o sea que claramente el virus viene por una importación o un ingreso, digamos, de un país limítrofe. Y en 2012 pasó lo mismo con Uruguay. O sea, el brote de Uruguay, que fue María muestrear, que estaban los caballos que se habían muerto, y después apareció acá en Buenos Aires. O sea que, no sé, 2007, no me acuerdo tanto 2007 cómo había sido. Aparte no hay ningún ave, no hay nada No. de eso, nada. No. Porque si no habría brote todos los días. Y después lo otro que también Ceci cuenta un poco acá en esta presentación es que nosotros, un poco como para mantener la vigilancia, la hacemos con los casos clínicos y con estos caballos sin síntomas de la exportación, pero también como para tener una idea de cómo viene la inmunidad poblacional, hacemos los muestreos tanto en el hipódromo de San Isidro como en Palermo para hacer análisis serológico, de determinar títulos de anticuerpos. Entonces se hace como un muestreo aleatorio con un número estadístico, digamos, de acuerdo a la cantidad de caballos que están alojados en los dos hipódromos, y este año hicimos, tanto en Palermo como en San Isidro, la cantidad de animales no protegidos es alta. ¿Cuánto? 50%. ¿Siempre es igual o hay años? No, hay años que varía, y coincidentemente los años que tenemos como esa relación al revés, de más protegidos y menos porcentaje de no protegidos, es posbrote. Entonces, como que ahora estamos en la situación de prebrote. En cualquier momento hay... No, bueno, pero ese es un dato importante, porque vos estás haciendo una vigilancia serológica. Es decir, de acuerdo al pronóstico. Esto, Tiene piedra. por ejemplo, esto es San Isidro, septiembre de 2012, o sea, es posbrote 2012, acá. Los violetas son los protegidos, San Isidro. Y después tenemos los naranjas parcialmente protegidos, o sea que esto es casi el 80%, y el 11% de susceptibles. Después ves cómo baja violeta, sube naranja y sube verde, que son los no protegidos, los susceptibles. O sea que ahí tenés una zona de altísimo riesgo. Acá en diciembre de 2014,
Sí, bueno, Acá- ¿cómo estamos en el 2022? Acá, noviembre de 2017 tenía 60% de susceptibles contra un 30%, 30-40% de protegidos, y acá es donde tenés el brote de 2018, en donde ahí te bajan los susceptibles. Es una herramienta muy válida. Y acá estamos de vuelta, o sea, mayo de 2022. O sea, hoy tendría que haber una alerta de revacunación. Sí, ya hubo. Ya. Por eso es esto. se hizo la Y otro día le sacaste tú que me cayó por error, en realidad los Estos son estos de acá. Que por ejemplo, el 50% de San Isidro, ahora en mayo del 2022, estaba como susceptible, que es lo que decía María, y el otro 50%, más del 50%. Esa caída o ese aumento grande de susceptible no es por falta de vacunación. Tema complicado la vacunación. Sí, pero estaría de la mano con que está bajando la guardia, o es un problema que el programa de vacunación no está funcionando bien. Es que no es mala vacuna, sino que no se pone la vacuna. Bueno, está bien. tenés animales vacunados, tenés animales bien vacunados. En esos lugares que obligan. Tenés animales bien vacunados y tenés animales de vacunación. O sea, es una conjunción de cosas. Las vacunas no son muy buenas, más los programas de vacunación no se respetan y bueno. Algún contigo. Sí. Chicos, vamos a cerrar porque me parece.